Pásenle, muchachos, acá Yesraín los está esperando en el campo. Yesraín, Adrián, OLAM Chris. 7, Televisión Buenas Internacional, tardes, hermanos. sanando, Hermanas, las educando molesto si y se nos acercan un reconciliando. poquito más, un poco más. www.olam7. Si me hacen el favor. Así estamos. Muy bien, buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de estar de nuevo reunidos para estudiar la palabra del Señor. Les voy a invitar para que busquemos a Dios de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos contentos en esta hora de la tarde por tu bondad, porque nos has tenido con bien y porque en el día sábado en forma especial tú vienes a visitarnos. Perdona nuestras faltas y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y podamos entender y vivir por donde tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos contentos, hermanos, una vez más. Voy a invitarles para que busquemos en nuestras Biblias en Jeremías, el Jeremías capítulo 6 y veamos el versículo 16. Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Y la pequeña presentación que vamos a tener en esta mañana, en esta tarde, le hemos titulado Historia del Arca Familiar. En la mañana ya estuvimos estudiando un poco acerca de cuál era el plan ideal de Dios para la humanidad en diferentes aspectos de la vida. Chris, y ahora vamos a ver cómo a través de la historia desde la creación, el pueblo de Dios ha seguido los estatutos de Él. Jeremías 6:16 dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ¿qué dijeron? No andaremos. Interesante, Adrián, el profeta les está animando al pueblo, Chris, que verifiquen las sendas antiguas, los caminos que Dios quiere que sigan, y van a encontrar paz, van a encontrar felicidad, les estaba diciendo. Pero el pueblo, cuando escuchó esta invitación, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? No andaremos. ¿Qué es lo que decimos nosotros, hermanos, cuando aprendemos, cuando el Señor comparte nueva luz para nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos habla directamente a nuestras vidas? Esta va a ser una clase de historia, Byron, por así decirlo. Vamos a ver después de Adán, hasta muy cerca de nuestros tiempos, vamos a ver cómo el pueblo de Dios ha caminado en esas sendas antiguas y cómo el Señor se ha manifestado, Víctor, de manera especial en sus vidas. Y para comenzar vamos a ver dónde fue que vivieron algunos de los grandes personajes que conocemos en la Biblia. ¿Recuerdan alguno de ellos ustedes? ¿Algún personaje que de pronto sea de bendición para ustedes o les haya influido de alguna manera, algún personaje de la Biblia? Enoc, ok, muy bien, vamos a hablar un poco de Enoc, muy bien. ¿Alguien más? Noé también, vamos a hablar un poco de Noé. Eliseo, vamos a hablar entonces también un poco de Eliseo, hermano. Perdón. De David, vamos a hablar un poco de David. Matusalén. Jacob, ¿quién más? Abraham. ¿Qué otro personaje de la Biblia les gusta a ustedes? Moisés, Ruth, Isaías. Muy bien.
Jesús, muy bien. Vamos a hablar un poco de estos hombres que de alguna manera, Zulma, nosotros admiramos, respetamos por lo que hicieron cuando estuvieron aquí en la tierra. Vamos a comenzar con Set. ¿Quién fue Set? Fue el hijo de Adán. ¿Recuerdan? Caín mató a Abel y entonces Dios le dio otro hijo, Adán, que llamó su nombre Set. Y Set estaba considerado como un hijo de Dios que hacía su voluntad, como lo era su hermano Abel. Y miren lo que dice Patriarcas y Profetas referente a Set. Dice: durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron ¿a dónde? Y allí establecieron sus hogares. Dice la sierva del Señor que durante algún tiempo permanecieron separados. Después los hijos de Caín se acercaron a los valles donde estaban los descendientes de Set, y estos sintieron que corrían peligro ahí por la influencia que los rodeaba y decidieron mudar sus hogares ¿a dónde? A las montañas y establecer ahí sus hogares. Interesante, miren lo que dice. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios, ¿cómo? En toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Interesante, ellos empezaron a descender, empezaron a relacionarse con los hijos de Caín. ¿Y qué nos dice que sucedió en Génesis, el capítulo 6, versículo 2? ¿Recuerdan? Dice la Biblia: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿tomaron qué? Para sí mujeres. Y poco tiempo después fue que todo fue destruido por el diluvio, porque todo el pensamiento de ellos era solamente de continuo, ¿qué? Al mal. Interesante. Mientras vivieron apartados, mantuvieron leal, limpio y puro el culto ¿a quién? A Dios. Cuando se aventuraron a vivir y hacer negocios y familias con las personas de los valles, ¿qué sucedió? Se corrompieron totalmente. Se corrompieron totalmente. ¿Dónde vivió Enoc? ¿Dónde vivió Enoc? ¿Recuerdan ustedes dónde vivió? Miren lo que dice también Patriarcas y Profetas. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres como esposo o padre, como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. Es interesante, ¿no? Nosotros generalmente, cuando, hermana Alejandra, consideramos que hacemos cosas para Dios. Cuando damos una campaña quizás, cuando damos un estudio bíblico, cuando enseñamos a alguien, muchas veces pensamos que solamente esos son los que hacen la obra de Dios. Interesante, la vida de Enoc dice que no era en arrebatamiento, ni en visiones, ni en cosas que él se imaginaba. Dice que él, la relación constante que tenía con Dios, la reflejaba ¿dónde? En el seno de su familia, en las cosas que él hacía en cada momento. Miren cómo estaba Enoc. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos.
¿Recuerdan en la mañana cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo fue creado Adán? ¿Recuerdan? ¿Con una mente qué? Una mente brillante, poderosa, una mente cultivadora que se reproducía en conocimientos. Pues podemos decir que Enoc tenía la imagen de Dios todavía, no como Adán antes de pecar, pero la tenía muy bien identificada, desarrollada, porque poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Interesante, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos mucho? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos mucho? Cuando tenemos mucho conocimiento, mucho poder, mucha influencia. Generalmente ¿qué? Nos envanecemos, nos enorgullecemos. Interesante, dice la sierva del Señor, que Enoc, ¿qué misterios conocía Enoc? ¿Qué cosas le revelaba Dios a Enoc? Su venida, muy bien. ¿Qué más? Le reveló todo lo que iba a acontecer de acuerdo al diluvio. A través de toda la historia le reveló muchas de las cosas que iban a suceder. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Interesante. ¿Tenía de qué gloriarse Enoc? Sin embargo, él dice que él tenía un espíritu. Fue uno de los hombres más humildes. Fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia imperfección. Entonces miramos que Enoc fue uno de los hombres que más admiramos en la Biblia, tanto que la Biblia dice que él caminaba ¿con quién? Con Dios, y finalmente eran tan amigos, eran tan cercanos, que Dios ¿qué decidió? Decidió llevárselo. Decidió llevárselo. Vamos a ver uno de los grandes hombres que no se habla mucho en la Biblia de él, pero sin lugar a duda era una bendición para nosotros. ¿Dónde es que vivía Enoc? ¿Dónde vivía él? Interesante. Dice, Enoc no puso su morada entre los impíos. ¿Dónde nosotros ponemos nuestras moradas? Dice, no se estableció en alguna Sodoma pensando salvarla. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. Él eligió dónde tener a su familia. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penoso cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía lo que era la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, ¿qué él hacía? Siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Enoc, hermanos, él bajaba periódicamente a la ciudad, al mundo habitado, y siempre compartía lo que Dios le revelaba. Dice la sierva del Señor que muchos de ellos eran impresionados por su mensaje. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían después? Se iban a su lugar de retiro. Interesante. Muchos de ellos aceptaron cabalmente todos estos mensajes y les tocó morir antes de que llegara el diluvio. Y dice que muchos otros aceptaban el mensaje, pero cuando estaban allá con él en la montaña, por ahí en su lugar donde él vivía, dice que no soportaban. ¿Y qué hacían? Regresaban porque estaban tan culturizados con sus vidas que preferían regresar. Pero interesante, Enoc vivía en un lugar donde su familia estuviera alejada en lo más posible de las influencias corruptoras, donde nosotros estamos estableciendo nuestras familias.
¿Recuerdan dónde vivió Enoc? ¿Recuerdan dónde vivió Enoc, hermanos? Uno de los grandes personajes también que nosotros tanto admiramos, tanto respetamos. Algo interesante, miren lo que dice Patriarcas y Profetas. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban ¿qué? ¿Qué demostraban las obras de Noé? Su sinceridad. Su sinceridad. Interesante. Con una mano, ¿qué hacía Noé? Con una mano predicaba lo que Dios le había revelado, pero con su vida decía que realmente él creía que eso que iba a pasar. Interesante, hermanos, en el Antiguo Testamento la fe de ellos era una fe diferente a la que nosotros entendemos o conocemos ahora. Antes, en aquellos tiempos con los hebreos, la palabra fe era el pensamiento y la acción iban ¿qué? Iban juntas. Lo que la persona decía creer o profesar iba acompañado con su vida. Iban juntas. Después fue que los griegos se encargaron de separar ese concepto de fe. Y esa es la fe que nos quedamos nosotros. Que con la cabeza, ¿qué decimos? Que sí creemos, pero lo separamos ¿de qué? De las acciones con nuestras vidas. Nosotros podemos decir, oh no, yo sé, sí, yo sé que eso es verdad. Yo sé, pero ¿qué pasa? No lo aplicamos a nuestras vidas. Porque la fe nuestra es una fe griega. Una fe griega que separó los pensamientos ¿de qué? De la acción. Los pensamientos de la acción. Noé, por eso de Abraham se dice que era el padre ¿de qué? De la fe. Porque Abraham, hermana, Abraham no cuestionaba a Dios. Cuando Abraham recibía una orden del Señor, ¿él qué hacía? Actuaba, lo vivía, lo incorporaba a su vida. Cuando Dios le dijo, vete de Ur de los Caldeos, ¿qué hizo Abraham? No, pues fíjate que aquí ya tengo muy buen trabajo, yo tengo mis planes hechos, ¿no? Simplemente obedecía. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué hizo Abraham? Simplemente obedeció, aunque no lo entendía. No estaba seguro de lo que Dios le estaba pidiendo, pero de lo que estaba seguro era de que él tenía que obedecer. Y esa fe, hermanos, es la que nosotros tenemos que experimentar en estos últimos días. No va a ser una fe diferente a esa. Tiene que ser una fe que con nuestra vida realmente demostremos, Alejandra, lo que estamos creyendo. Yo con una mano puedo estar predicando, eso es muy malo, eso es muy malo. Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Que muy pronto va a haber un decreto que no vamos a ¿qué? A poder comprar ni vender. Yo me puedo parar, yo les puedo enseñar versículos a ustedes, a las personas. No podemos comprar ni vender. Y en cuanto termine el culto, yo me voy corriendo a la Walmart porque tengo que ir a comprar. Yo me tengo que ir a comprar, tengo que hacer negocio. Yo le estoy diciendo a la gente que de pronto tengamos cuidado con eso, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente yo creo eso? ¿Yo realmente lo estoy creyendo? Si yo tuviera la fe de Noé, yo recibo ese mensaje, esa invitación. Si yo realmente lo creo, hermanos, que eso va a ser una realidad, yo estuviera trabajando la tierra, porque la tierra te da para comer. Si yo realmente lo creyera que es algo real eso, con mi vida, quizás sin estar hablando, yo les demostraría, mire, ¿qué es más productivo? Yo decirles, miren, ya no vamos a poder comprar ni vender, o yo con mi vida enseñarle a la persona, mire, yo creo que eso va a ser algo real, va a ser algo literal, va a ser algo que va a suceder.
Y la palabra de Dios dice que esta es la solución. Esa fe es la que tenía Abraham, es la que tenía Noé. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Cada martillazo. ¿Qué martillazos estamos dando nosotros? Dice la sierva del Señor que no hay nada más poderoso que una familia ¿qué? Bien ordenada y bien disciplinada. Dice que una familia bien ordenada, bien disciplinada, tiene un efecto poderoso que ni los sermones pueden lograr. Así que Noé, él creía lo que estaba recibiendo. ¿Qué hizo Noé, hermanos, al recibir el mensaje de Dios? ¿Qué hizo Noé? Cuando Dios le dijo que todo se iba a destruir, ¿qué le dijo Noé? Oh, sí, Señor, te creo. Sí, la gente es muy mala. Y se fue y se sentó por ahí en algún lugar. ¿Qué hizo Noé cuando recibió el mensaje de Dios? Lo incorporó a su vida. Lo hizo parte de él. Lo hizo parte de él. ¿Cómo veía la gente a Noé? ¿Qué le decían a Noé? Que estaba loco. Yo recuerdo muy bien un pastor, amigo nuestro, cuando se enteró pues que íbamos a renunciar, por así decirlo, al estilo de vida que habíamos llevado por varios años de trabajar, comprar, vender, negociar, para dedicarnos a una vida más simple, más sencilla. Me dice, Tony, dice, yo creo que lo que tú quieres hacer es un desperdicio de vida. No puedo creer que tú estando tan joven, con tu esposa, con talentos, con virtudes, tengan esa idea de desperdiciar su vida. En los tiempos de Noé le decían que estaba loco. Era anormal lo que él estaba haciendo. Y lo mismo va a suceder cuando usted se decida también para tratar de obedecer al Señor. Si Noé, hermanos, no hubiera obedecido, la crisis hubiera llegado. Si él no se pone a construir el arca, ¿la crisis hubiera llegado o no hubiera llegado? ¿Cómo? Claro, si él hiciera caso o no hiciera caso, la crisis iba a llegar. La crisis iba a llegar. La construcción del arca fue lo que lo salvó. El arca fue preparado, fue una obra maestra, pero aún por sí sola, si no fuera sido porque los ángeles la detuvieron, la protegieron, esa arca hubiera sido destruida. Interesante, lo que salvó a Noé, hermanos, fue la fe llevada a la acción. Él realmente creyó y obedeció, hizo todo lo que estaba de su parte para que eso fuera una realidad, una realidad. El arca no lo salvó, lo salvó la dependencia que desarrolló en Dios. Y eso es lo que usted, Zulma, lo que usted, Byron, tenemos que aprender a desarrollar. Si nosotros, hermanos, no aprendemos a desarrollar una total dependencia en Dios, ¿ustedes creen que vamos a tener la fuerza espiritual, moral, para decidir yo me entrego por ti, no importa que yo sea mártir? ¿Ustedes creen que vamos a tener la fuerza para poder soportar y poder decidirnos por el Señor? ¿Creen que eso va a ser una realidad? La construcción del arca no fue lo que salvó a Noé. ¿Cuál es el arca actual para nuestros tiempos? ¿Va a venir una crisis o no va a llegar una crisis?
¿El arca fue lo que salvó o no salvó a Noé? Fue lo que salvó. El arca fue el camino, la guía que Dios le dijo que él hiciera. Era el proceso que él tenía que seguir para que finalmente pudiera salvarse de la crisis que llegaba. Hermanos, la puerta de escape para el pueblo de Dios en los tiempos finales ante la crisis que viene es la vida en el campo. Si tú te vas al campo, ¿te va a salvar eso? Claro que no. El campo no va a salvar a nadie. Ser vegetariano, tener un sanatorio, no te va a salvar, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La vida en el campo es igual que la construcción del arca, es el camino que Dios ha establecido para aprender a depender de Él ante la crisis que viene. Es solamente el camino y está bien claro. Y estamos viendo dónde fue que vivieron grandes de los personajes de la Biblia. El campo no te va a salvar, pero es el proceso, el camino que Dios ha establecido en su palabra para que tú aprendas a desarrollar fe. Cuando tú agarras tu cheque durante la semana, Byron, tus $2,000, $3,000 que agarras cada lunes o martes. Cuando Byron quiere un carro nuevo, ¿qué hace? Cuando quiere ropa, cuando quieres viajar, ¿qué hace? Él nomás saca cuentas y sabe que el lunes, el martes, va a agarrar ¿qué? Va a agarrar su cheque, sus aguinaldos, sus prestaciones, todo lo que él tenga. Y en base a eso, él va a ¿qué? Él va a tomar decisiones. Él va a tomar decisiones lo que él quiere hacer con su vida. Pero en cambio, cuando tú, por así decirlo, renuncias a ese sistema de estar recibiendo tu sueldo, tu economía es muy diferente. Cuando tú trabajas, se acaba la semana y ¿qué agarras? Pues agarras tu dinero, ¿no? Que te pagan el empleador. Pero cuando estás dedicado a estas cosas en el campo, que no tienes sueldo, no tienes prestaciones, cuando tú necesitas un carro, la cuestión es diferente. Cuando tú trabajas, tú dices, bueno, en 2-3 meses junto y compro. Cuando estás fuera de ese sistema, por así decirlo, forzosamente, ¿qué te toca? Arrodillarte porque dinero no tienes. No tienes otra opción más que arrodillarte. Señor, tú sabes que tenemos esta necesidad. No recibo cheque semanal, no recibo aguinaldos, no recibo estas prestaciones, pero tenemos esta ¿qué? Esta necesidad. Y automáticamente eso te lleva a doblar rodillas para pedir al Señor que se manifieste. Cuando se venga el decreto que no podemos comprar ni vender, ¿qué va a pasar con nuestro dinero? Si somos leales a Dios, no vamos a poder ¿a qué? A comprar ni vender. Pero si toda la vida, hasta ese día, tú estuviste acostumbrado a comprar, a vender, a negociar, lo más seguro, como tú no vas a tener nada de experiencia de eso, lo más seguro, pues es que tú sigas queriendo comprar y sigas queriendo vender. Porque a eso estás acostumbrado. Una hermana siempre decía que ella no se preocupaba por nada, que porque en un abrir y cerrar de ojos seríamos ¿qué? Transformados. Así que ella no se preocupaba por nada. En cambio, si tú llevas 2-3 años sin recibir sueldos, sin recibir tus cheques, y de pronto llega el decreto que no puedes comprar ni vender, pues si tú ya llevas años, claro que eso no va a ser una garantía, pero usando la lógica humana un poco, si tú tienes tu semilla guardada de maíz, tus frijoles, tus papas como las que tenemos nosotros ahí en cajas de papas, cajas de cebollas, de granadas, de manzanas, que es más fácil. Si tú ya te acostumbraste a depender de una manera diferente de tu vida,
Pues lo que dice la lógica y la palabra del Señor es que es muy posible que tú tengas la experiencia, la fuerza para poder seguir dependiendo de Dios. Y compres o no vendas, eso a ti no te va a preocupar mucho por algún tiempo, ¿Dónde vivieron algunos de los personajes que más admiramos en la Biblia? Como David, Abraham, José. Dice, tal fue el caso también para la mayoría de los hombres mejores y más nobles de ¿cuándo? De todas las edades. Leed la historia de Abraham, Jacob, José, Moisés, David, Eliseo. Estudiad la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo, el hogar cristiano. ¿Cuántos de estos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos, no malgastaron su juventud en diversiones. ¿En qué gastan su juventud nuestros jóvenes hoy en día? Quítele un teléfono a un muchacho a ver cómo se le pone. Quítele al internet, ¿qué le va a decir? ¿Estoy qué? Aburrido. Aquí no hay qué. Nada que hacer. Lo bueno que no pasa eso con Chris, ¿verdad? Ni con Adrián. Mire, interesante, hermanos. Estos grandes hombres que admiramos y respetamos mucho en la Biblia, se criaron ¿dónde? En lugares del campo, humildes, cuando sus diversiones eran las cosas que se encontraban en la naturaleza. Muchos de ellos tuvieron que luchar con pobreza, dificultades, y muy jóvenes, lo que comentábamos en la mañana, aprendieron ¿a qué? A trabajar. Y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a luchar con las dificultades y vencer los obstáculos. Interesante, ¿no? Desde pequeños les enseñaron ¿a qué? A trabajar. Víctor, ¿cuántos años tienes tú, Víctor? ¿Cuántos años tienes, Víctor? 8. Ese desde 8 años trabajando, Víctor, haciendo lo que puede según sus fuerzas. Miren, dicen, con lo que adquirieron valor y perseverancia. ¿Cuántos de nosotros ya de adultos, de viejos, de grandes, tenemos 40, 50 años y todavía seguimos empezando algo y qué? Y no terminarlo. Y nos quedamos nomás como el que hubiera, y hubiera, y hubiera. Y nos quedamos como José el soñador, pero nomás en esa etapa de José el soñador, con puros sueños. Ay, ¿por qué no me casé con Pancho mejor que con... Mira nomás cómo me fue. Y a puro quejarnos en la vida. Interesante. Parte de la verdadera educación, hermanos, es el trabajo manual, práctico, sin abundancia, sin comodidades. ¿Qué decimos a nuestros hijos ahora? Nos llega el cheque de $500 a la semana y ahí le damos $200, $300 al muchachito para que tenga lo que ¿qué? Lo que yo no tuve. Para que sufra lo que yo no sufrí. Un hijo de 15, 18 años y la mamá dice, no me lo toquen porque él tiene escuela. Oiga, una de ellos, hermana, le digo, véngase, mándenos a su muchachito para un ratito. Quería que yo me ayudara, quería que me ayudara algo por ahí en algún lugar. Me dice, no, dice, porque él le dejan mucha tarea y él está muy cansado. Él no puede hacer otra cosa. No, pero que el otro día, no, porque su escuela es muy pesada. 14, 15 años, qué pesada va a ser. Ellos, esos grandes hombres que usted admira, desde pequeños, dice Patriarcas y Profetas, les enseñaron trabajo, disciplina, perseverancia, abnegación, sacrificio. Aprendieron a contentarse con lo poco o con lo mucho que tenían. ¿Con qué se contentan ustedes? ¿Cómo contentan a sus muchachos?
vaya y compre. Tome esta computadora, tome este teléfono y cómprese esto. Ya pensamos que nos estamos, ¿qué? Ganando a los muchachos, y los muchachos dominándonos cada día más, ¿no? Y nos sentimos nosotros que nosotros somos los grandotes. Y los chiquitos son los que nos mandan. Y pensando que nosotros somos los que los mandamos porque somos los que tenemos el dinero. Y los niños nos dicen el ritmo que tenemos que ir siguiendo, hasta el pasito que tenemos que ir llevando. Pasito que tenemos que ir llevando. Interesante. Estos grandes hombres, Alejandra, desde pequeños se les enseñó a tener confianza en sí mismos. ¿Cuántos de ustedes hasta la fecha ahorita, cuando van a tomar una decisión, no levanten la mano, tienen mucha inseguridad? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Voy para allá o no voy para acá? Muchos de nosotros ya somos adultos y no tenemos confianza en nosotros mismos. No podemos tomar decisiones. A ellos desde pequeños les enseñaban a tomar sus propias decisiones y les enseñaban a tener ¿qué? Dominio propio. Recuerden que decíamos en la mañana, si no aprendemos a tener dominio sobre ciertas cosas de nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa automáticamente? Eso que no dominamos nos domina a nosotros. Apartados en gran medida de las malas compañías. ¿A dónde mandamos a nuestros hijos 8 horas? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con quién compartimos el trabajo unas 8 o 10 horas? Ellos dicen, apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Sus gustos eran sencillos y templados sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios, no porque les gustaba, por principios, y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego vigor físico, mental y buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, firmeza para resistir al mal, como José, y todo esto hizo de ellos verdaderas potencias para el bien de este mundo. Los católicos dicen ellos dicen, entréguenos a un niño y para los 10 años, él será ¿qué? Será católico para siempre. Él será católico para siempre. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos los primeros años de sus vidas? ¿A quién se los estamos entregando? Recuerdo muy bien una hermana que decía, yo no entiendo por qué mis niños nació en la iglesia, creció en cuna, primarios, menores, departamentos, fue a todos los clubes y ahora ya no quiere nada con la iglesia. Y saben, ese es el clamor de todos los adventistas. El 90% de los hijos que crecen en las iglesias nomás tienen su mayoría de edad y ya no quieren nada con Dios. Y los poquitos que se quedan, pues ahí medio se quedan cascabeleando. Gracias a Dios algunos regresan, la semillita por ahí de pronto rinde frutos, pero las estadísticas, hermanos, nos indican que casi todo el pueblo de Dios adventista, las nuevas generaciones, no quieren seguir lo que sus padres les han inculcado. Y saben que, ¿quiénes son los culpables? Los muchachitos, los niños. Oiga, lo mandamos a las 7 de la mañana, a que esté 8 o 10 horas, con puros niños, son unos 300, 500 niños que tú no sabes que no le tienen ni miedo ni al diablo. Los profesores, tú no los conoces, son lesbianas, prostitutas, brujos, homosexuales, tú no sabes. Y luego en la tarde, pues tú andas cansada porque trabajaste y váyase mejor a con todos los amiguitos del barrio, vayas a ver la televisión, toma el teléfono mejor, hacemos cualquier cosa menos dedicarles tiempo. Eso sí, el sábado queremos que estén bien sentaditos, que se porten bien, que canten, que estudien su lección, presente 7, aleluya, bandos de oración. Queremos que sean unos cristianitos ejemplares. Y toda la semana, ¿qué hacemos con ellos? Toda la semana, ¿qué hacemos con ellos?
Interesante, los padres de estos grandes personajes sabían lo que era ser padre. Ellos eran los que se daban a la tarea de educar a esos muchachos y realmente prepararlos para que fueran fieles y leales a Dios. ¿Quién fue la maestra de José principal? Su madre. ¿Quién fue la maestra de Jesús? Su madre. ¿Quién fue la maestra de Juan el Bautista? ¿Quién fue la maestra de Sed? De Noé. ¿Cuántos de estos personajes se nos dice que los mandaban a la escuela? Ni a las adventistas los mandaban, ni a las escuelas adventistas. Venían a pelear los rabinos con Jesús. Mira, mándanos a Jesús, nosotros lo educamos, lo preparamos. Ni a las adventistas los mandó. ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Estamos educando a nuestros hijos? Eliseo, ¿quién era Eliseo? ¿Lo recuerdan? Eliseo era un joven rico. ¿Cuántas yuntas de bueyes traía cuando Elías lo encontró? 12. Hagan de cuenta que traía 12 John Deere, 12 Juan Venados. ¿Cuánto cuesta un tractor? Para que alguien tenga 12 tractores ahorita en la actualidad, no es cosa fácil. Eliseo traía 12 más el de él. Y quién sabe si tenía más. Dice la sierva del Señor que Eliseo poseía características de maestro, de líder, era emprendedor, poseía cualidades de administrador, era humilde. Eliseo no era cualquier personaje, pero una de las características principales que su papá le enseñó por medio de la agricultura es que Eliseo había aprendido a ser fiel en las cosas que pequeñas, y su obediencia se basaba en una obediencia práctica. Interesante. ¿Qué saben ustedes de Eliseo? ¿Recuerdan cuando Eliseo recibió el llamado? Se fue con Elías, duró un tiempo con él. ¿Qué saben ustedes de la vida de Eliseo junto a Elías durante esos 3 años y medio que estuvieron juntos? ¿Qué se habla de Eliseo? Imagínense, él era un hombre preparado para dirigir grandes empresas, Eliseo. Aparte tenía dinero, era humilde, era poderoso. Cuando recibió el llamado de Dios, ¿qué es lo primero que él pudo haber pensado? ¿Cuántas iglesias voy a dirigir? A ver cuántos milagros voy a realizar. ¿Cuánto voy a profetizar? Los primeros 3 años y medio, Alejandra, dice la palabra de Dios que Eliseo, ¿qué es lo que hacía, Byron? Servirle. Le lavaba los pies a Elías. Le lavaba la ropa de seguro. Era su sirviente. Nosotros queremos ir y llegar y ser ¿qué? Ser los jefes. Y peor si fuiste a la escuela unos 20 años, 25 para estudiar hasta la universidad. Dices, duré 20, 25 años sentado. Pues lógico, terminas y ¿qué quieres seguir haciendo? Pues sentado, que trabaje en otros y yo mando, yo voy a ser de éxito y yo soy el que agarro el dinero. Eliseo tenía esas cualidades, pero él no sé qué. No se jactaba de ellas. Dice, había aprendido a servir primero a fin de saber dirigir, instruir y gobernar. Mientras hacía todo esto, efectuaba un servicio para Dios. ¿Se siente usted preocupado porque usted no es un gran predicador? ¿Porque usted no bautiza a 1000 personas por ahí en una campaña? ¿Porque usted no hace ciertas cosas para que el mundo lo vea? Pues Eliseo, mientras hacía todas esas cosas de su trabajo normal en su casa, dice, efectuaba un servicio para Dios en las cosas pequeñas. ¿Cómo era el lugar de los israelitas en Canaán? ¿Recuerdan cuando finalmente conquistaron a Canaán? ¿Recuerdan cómo eran las casas?
dice hogares, dice, en la tierra prometida, la disciplina que había principiado en el desierto, interesante, ¿vieron la palabra? En la mañana también la escuchamos, disciplina, perseverancia, constancia, que había aprendido en el desierto, continuó en circunstancias favorables a la formación de buenos hábitos. ¿El pueblo cómo vivía? No vivía apiñado en ciudades, sino que cada familia poseía su parcela de tierra. Y esto aseguraba todas las vivificantes bendiciones de una vida pura y conforme. En otras palabras, todos eran agricultores. No había tiendas, no había carros. Así que la gente tenía que, ¿qué? Tenía que tener sus verduras, sus hortalizas en su huerta. Todos tenían un pedacito de tierra. Juan el Bautista. Juan dice, prefirió dejar de lado los goces y lujos de la vida en la ciudad para someterse a la severa disciplina del desierto. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Yo creo que casi a nadie ni nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. Luego que nos sale el espíritu de guerra, ¿no? Juan eligió la disciplina severa del desierto. Allí dice, el ambiente era favorable para los hábitos de sencillez y abnegación. Sin que le interrumpiera el clamor del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Desde la infancia se le había recordado su misión. ¿Le recordamos la misión a nuestros hijos desde la infancia? ¿O será que ni nosotros la tenemos clara ni sabemos cuál es? Dice Juan, desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y rehuía el contacto constante con el pecado. No fuese que hubiese de perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Interesante, dice, él desconfiaba ¿de qué? De su propia fuerza. Él sabía que un minuto de que bajara la guardia, el enemigo podía hacer fiesta con él. Así que Juan también vivió en lugares especiales. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, abnegación, economía y servicio alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o crepúsculo en el verdeante valle, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y oportunidades que hubo en los primeros años de vida de Jesús. Estamos llevando la secuencia, hermanos, desde Sed hacia adelante. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué es lo que había detrás de todos estos grandes personajes? ¿Será que era pura casualidad? ¿Será que por el puro azar ellos fueron grandes personajes que desearon ser fieles a Dios, ser leales? ¿Será que fue pura casualidad? Que de repente Dios dijo, ay, este me gusta y voy a agarrar este. De hecho fue por la pura misericordia de Dios, pero las madres, los padres hicieron un trabajo especial para que eso se llevara a cabo y que esos muchachos crecieran con la misión bien clara de cuál iba a ser en su vida y estaban dispuestos a todo por amor al maestro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un ejemplo más tenemos los valdenses. ¿Qué conocemos de los valdenses? Dice que muchos de los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Los que querían permanecer firmes en su fe, hermanos, tenían que irse ¿a dónde? A las montañas. Si se quedaban donde vivían, o blasfemaban y se retractaban y seguían vivos, pero si querían seguir con su fe, eran muertos. Así que tenían que irse ¿a dónde? A las cuevas, a las montañas, a los grandes Alpes.
Dice, otros se refugiaron en los valles, en los baluartes montañosos, pero esos humildes campesinos, interesante, Dios, mira, eran campesinos también. Desde la creación puso a campesino a trabajar, a Adán, a Set. Todos los personajes de la Biblia, hasta los valdenses, han sido agricultores. Solamente el pueblo adventista de los últimos años somos los que no sabemos ni cómo se viene la papa, ni cómo vienen las fresas, ni cómo vienen las cebollas, ni cuándo se plantan los ajos. No, los únicos en la historia del mundo que no sabemos ni tenemos relación con la agricultura somos los adventistas de estas nuevas generaciones. Porque según lo que dice la Biblia, desde Sed hasta acá hasta adelante, todos ellos tenían relación directa, Adrián, con la tierra. Con la tierra. Dice, en sus oscuros retiros y alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado al conocimiento por sí de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Interesante. Miren lo que dice aquí. ¿Por cuántos años conservaron la fe ellos? ¿Por cuántos años? ¿Recuerdan? Por 1000 años, dice, allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. ¿Creen que eso fue de la noche a la mañana? ¿O creen que ellos pusieron de su parte? Miren, nos quejamos nosotros. Uy, yo me acuerdo me tocó estudiar en el Colpac, Navojoa. Me acuerdo que los sábados a las 12 en punto, en una iglesia de este tamaño más o menos, pero estaba llena de estudiantes, había mucha gente. A las 12 en punto, tú escuchabas pi, 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 pi. ¿Qué creen que era? Los muchachos ponían sus alarmas a las 12 para ver si así motivaban para que el predicador que se callara o terminara. Era una práctica común, inmadura por supuesto. ¿Será que nosotros nos quejamos? Híjole ya, a ver cuándo termines, hermano. Ay, que mucho frío, mucho calor, y esta comida no me gusta, y esta iglesia está muy grande, me da miedo, y aquí en esta iglesia no cabemos. El pastor que tenemos está muy alto. No, el que teníamos antes estaba bien chaparrito. De todo nos quejamos. De todo nos quejamos. ¿Qué nos da alegría? Miren los valdenses. No se quejaban, Chris, por las dificultades de su vida. Y esas sí eran dificultades. Imagínate nomás que en cuanto te veían, te mochaban la cabeza. Dice, y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. En muchas ocasiones dice que los soldados ya estaban a punto de matarlos, pero había unos peñascos que no podían subir y ellos desde arriba cantando alabanzas, dando gracias a Dios, y los soldados aquí abajito escuchándolos, pero no podían hacer nada. Ellos trataban ansiosamente de inculcar estos principios en sus hijos. Ellos sí sabían lo que era ser padre. Imagínate, para que por 1000 años, Alejandra, tus hijos, tus nietos, tataranietos, bisnietos, permanezcan con una fe inconmovible, eso no es obra del azar. Generaciones y generaciones. Ellos dedicaban el tiempo. Dice que los ejemplos de la Biblia era raro tenerla, así que se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo creo que si hacemos un análisis aquí, ¿cuántos versículos tenemos de memoria en nuestra mente con cita? ¿Unos 4 o 5? Y quién sabe si hasta menos, ¿no? Dice, ellos aprendían grandes porciones. Dice, desde hijos se amaban tanto, fíjense, el amor diferente.
Nosotros los amamos tanto y les damos ¿qué? Todo para que no sufran. Mira, dicen, amaban tanto a sus hijos. Dice, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. No los complacían, porque ellos sabían que les esperaba una vida de pruebas y privaciones, y tal vez el martirio. Y desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos, y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde pequeños se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. ¿Será que eso le estamos enseñando a nosotros, nuestros hijos? Los padres sabían lo que les esperaba y por eso decidían esas cosas. ¿Sabemos nosotros lo que nos espera a nosotros? ¿Lo que les espera a sus hijos? ¿Sabemos eso? Me acuerdo, había una iglesia, había un hermano que estaba chiquito, como este tamaño, y pegaba unos amenes que casi pegaba hasta el techo. Muy efusivo, que no está mal, ¿no? Él era muy efusivo para decir unos fuertes amenes. Pero ¿creen que con eso va a ser suficiente nosotros con decir un fuerte amén? Cuando con nuestra vida no estamos incorporando las verdades que el Señor nos está inculcando. Saben que nosotros a mayor luz que recibimos tenemos mayor ¿qué? Tenemos mayor responsabilidad. Decía una hermana, yo ya no quiero estudiar. ¿Por qué, hermana? Porque cada que estudio más, voy descubriendo más cosas y ya no quiero saber más. ¿Por qué? Porque la luz te lleva responsabilidades. Hermanos, los valdenses sabían lo que les esperaba, sabían a dónde querían llegar. Ellos sacrificaron sus intereses personales, su prosperidad mundana, por causa de la verdad. ¿Qué estamos sacrificando nosotros, hermanos? En la mañana estudiábamos que el Señor hizo a Adán y Eva con el fin de poder hacer más grande la familia allá en el cielo. Pero ¿ustedes creen que Dios se va a llevar así nomás porque sí a quien sea? Al cielo. Quiera Dios que nos lleve a nosotros, va a ser por su misericordia, pero sin lugar a duda, hermanos, hay un trabajo, hay un sacrificio, una dedicación que nosotros tenemos que hacer mientras estemos en la tierra. Y no crean que eran unos analfabetas esos valdenses. Dice, no se descuidaba la cultura de su inteligencia, se les enseñaba de que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas ¿para qué? Para servirle. Un poquito arriba, miren, agricultores. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y abnegación más rigurosa formaban parte de la educación. Que el Señor nos ayude, hermano, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Conocimiento de pronto tenemos mucho, conocimiento de pronto estamos muy familiarizados, pero pidamos la ayuda del Señor para que nos ayude a incorporar esas verdades que Él nos ha enseñado en su palabra. Ya nada más para terminar, tenemos disponibles un poquito, muy poquitas que nos quedan ya de toda la gira. Traemos unos frascos de las mermeladas, de las más orgánicas y saludables que ustedes puedan comer alguna vez en sus vidas. Tenemos mermeladas de fresa, de pera, de granada y unos jugos de uva 100% y de granada. Solamente son un poquito de frasquitos. Ya se nos acabaron en todo el recorrido, pero esperamos que el Señor les dé fortaleza, hermanos, que mientras estemos aquí trabajando, lo hagan con alegría, con dedicación. Mientras estamos en la iglesia, trabajen de lo mejor, de la mejor manera posible y esfuércense, sean muy valientes. Que el Señor les guarde y una feliz semana para todos ustedes.